volvemos a esta casa, no es hotel. Me he pillado riendo, he hecho un chistecito. Estamos hablando de medios de comunicación. Sebastián Michel, Diego Ayo, Andrés Salari y Fernando Molina conmigo esta noche. Diego, quiero volver contigo porque, pero con una pregunta siempre. Tú has hecho columnas sumamente críticas al gobierno, en algún punto hasta crueles, comentarios muy acertados en muchísimos casos. ¿Tú después de la publicación de alguna de estas columnas has recibido algún tipo de llamada que pretenda que tú ya no publiques, que tú ya no saques tus artículos? En absoluto. No he tenido nada de eso. Eso no quita, de todas formas, que sean críticas en un sentido. Por eso a mí me fascina la candidez de Sebastián cuando dice hay una absoluta y restricta libertad de expresión. Yo claramente quiero dejar el mensaje de fondo de lo que yo he venido a decir. Es que no, definitivamente no. Es decir, eso no significa que estemos en un régimen stalinista y no haya libertad de expresión. Hay, pero coartada. Estamos hablando de un proyecto político de poder. Si uno va viendo históricamente lo que ha pasado con los medios, y aquí me baso en Fernando Molina, es que cualquier cosa errónea que diga, le atribuyen a él, por favor. Pero básicamente, intentando ser didáctico, hay fases en todo lo que ha sido la relación con los medios. La primera fase es la fase discursiva, la he llamado yo, que es el presidente agrediendo a los medios, que posiblemente incluso era legítima, ¿no? Realmente porque los medios eran unos lisos. Eso puede ser cierto. Una segunda fase, Susana, en mi criterio, es la fase propiamente mediática. No es que sean cronológicamente consecutivas, ¿no? Los llamo fases por llamar de alguna manera. La segunda fase es propiamente mediática, es quitarles publicidad, es concentrar medios. El presidente mismo lo ha dicho, tenemos 90% de los medios. Es tener medios públicos a tu servicio. Si yo veía los datos de Vania Sandoval, por ejemplo, es realmente un presidencialismo mediático. 70 horas entre el vicepresidente y el presidente destinan en Canal 7 por semana, 7 horas por día el promedio. Imagínense eso. O sea, ¿quién será el campeón que se ve esas 7 horas además de Sebastián? La tercera fase es propiamente política, es atentar contra los empresarios dueños de medios en otros ambientes. Es decirles, mira, te revierto tu tierra, no te dejo exportar, no, es asustarlos por otro lado, digamos, tercer elemento central. Hay un cuarto, claramente es el legal, es un conjunto de leyes desde la misma Constitución. ¿Se acuerdan ustedes la Constitución del 2009? Decía, la información tiene que ser veraz. ¿Quién dictamina que es veraz? Obviamente se terminó sacando eso. Con la ley de imprenta igual se quiso hacer lo mismo. Con la ley del racismo hay una suerte de plataforma de autoamedrentamiento. Tenemos después la misma ley de telecomunicaciones que vaya a saber qué va a suceder, pero cuotea de una manera definitivamente a favor del Estado lo que puede ser la salida al aire, ¿no? Entonces es un conjunto de leyes que a mi criterio no son casuales, es decir, realmente responden a un proyecto de poder, anular a los medios. Yo creo que estamos en una quinta fase, que es la fase psicológica, le llamamos, ¿no? Después de la discursiva política o mediática, política, legal, es la psicológica, es decir, es amedrentar a los más importantes. Es decir, si le han hecho hasta a la Amalia esto, mejor yo me callo. Si a la Amalia le han hecho esto, es muy fuerte la idea, ¿no? Entonces, evidentemente, la idea es silenciar. Es decir, es un proyecto de poder y los medios son reproductores de las medias verdades del gobierno. Es decir, eso es muy importante. Si lo ves históricamente, además, tampoco es casual. Son los últimos actores en pie. Ya te has timbrado a comités cívicos, a los partidos políticos no les das un peso, a los sindicatos te los has cooptado, a los empresarios te los has cooptado, y así si vamos a la cooperación, obviamente la tienes amedrentada. ¿Qué más te queda? Es decir, quedaban solamente o las ONGs y los medios y las chifas, digamos, ¿no? O sea, no queda nada. No, evidentemente es un proyecto de poder. Yo es una infinidad de las chifas, va a decir que se está reprimiendo. ¿Y concluye con las chifas? Represión a las chifas. No, represión a las chifas. Y concluye con esto. Limpio también. Concluye con esto. Ojo, estudio de audiencias que lo publiqué con Diego Mas, que es un experto en este tema. Es decir, el 30% de la publicidad la recibe ATV, sin embargo no llega ni siquiera al 10% de la audiencia. Esos son los datos más bien que tú estabas diciendo. Es decir, entre ATV, lo que ha llamado Raúl Peñaranda los canales paraestatales, no llega ni siquiera al 8,5% entre PAT, ATV y el canal estatal. Bueno, nosotros aquí los estudios que he hecho ATV y ahí por alusión al canal son definitivamente otros. Vamos a tener que hacer una comparación en la pero muestra. Pero es Equipos Mori, estudio de audiencias 2014, porque, ¿no? A mí me interesa mucho a quien le llegue el programa, ¿no? Entonces, yo creo que reciben publicidad no los mejores, reciben los paraestatales. A ver. Acá tengo otro documento. No, seguro, si hay otros datos, yo los quiero aprender. 90 bolivianos el segundo a Unitel, 75 a TV.
y tienes rating Unitel 40%, eso a mí me impresionó. No, pero el costo del segundo, ¿a quién le da el dinero al Estado? Claro. El más caro, Unitel. Y no vamos a decir que es paraestatal ni nada que se le parezca. No. Digo, Andrés, para terminar con la dictadura de este sector de la mesa. Andrés, Sí, por favor. Sí, perdón. Andrés, Sí. no publicitar, si el Estado no publicita en un medio de comunicación, está condenado a morir. No necesariamente, porque hay una cartera de clientes privados muy significativa. Ahora, a mí me parece que esto lo discutimos en Bolivia, en un medio en Bolivia, se puede discutir en Venezuela, en Argentina, pero no se discute en otros lugares. ¿Cuántos medios contrahegemónicos había o que cuestionaban las privatizaciones en los 90 en nuestros países? Ninguno. ¿Y por qué no discutíamos que el Estado no financiaba a medios que cuestionen la privatización? Hoy tenemos en Brasil un conglomerado, un sistema mediático totalmente opositor y de derecha, en Perú lo mismo, y nadie dice que en Perú o en Brasil está coartada o en riesgo la libertad de expresión. Y no hay ningún medio de comunicación que pueda plantear una alternativa diferente a las políticas neoliberales. Pero en estos países sí lo discutimos y sí la gente se rasga las vestiduras diciendo estamos violentando la libertad de expresión. Es fuerte lo de Amanda, pero es falso. Amalia. Lo de Amalia Pando. Es muy fuerte el planteo, pero es falso. Todavía no había nadie que pueda haber demostrado que el gobierno presionó para que Amalia Pando salga de Herbol o para que John Arandia sea expulsada de su canal. Entonces se establecen un conjunto de ideas sobre el inconsciente colectivo que muchas veces son falsas. Si no, quiero saber dónde está la presión contra Amalia Pando o contra John Arandia. De la información que yo manejo, fueron problemas entre estos periodistas y sus medios de comunicación, o una decisión de Amalia que al final termina pareciendo una operación aclamación. ¿Está en riesgo la libertad de expresión, Fernando? Si no está en riesgo la libertad de expresión, ¿qué es lo que está en riesgo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, yo creo que sí está en riesgo la libertad de expresión en la medida en que siga habiendo una visión de la democracia que entiende la democracia como un mecanismo, como un instrumento para lograr bienes sociales y una determinada forma de construcción de la sociedad boliviana. Y no, como planteó Diego muy bien, como una plataforma plural, ¿no?, que permita un intercambio de posiciones. Ahora, ¿en qué medida está en riesgo la libertad de expresión? Ahí yo tengo matices con Diego, que dice que se ha basado en un artículo que yo publiqué, pero que ha hecho su propia teoría mucho más radical de la que yo planteo. Está mal interpretado. Sí, no sé si mal. No. Estoy diciendo claramente. Ha partido de una base y la ha radicalizado completamente. Yo soy menos radical. Yo creo que evidentemente hay dos grandes fases en la relación entre los medios y el gobierno. Una que es de polarización, es decir, ha habido unos medios que han actuado políticamente, a los que se ha referido Andrés, intentando que el gobierno del MAS no tenga éxito, eso es evidente, ¿no? Y unos muy pocos medios que defendieron al MAS, ¿no?, y que formaron el otro polo. Pero desde el 2009, cuando el MAS triunfa políticamente sobre el país, se convierte en lo que es ahora, el gobierno se estabiliza, etcétera, se da otra etapa que es de hegemonía gubernamental, ¿no? Ahora, esta hegemonía, ¿no es cierto?, está construida por diferentes mecanismos, ¿no es cierto?, algunos legítimos y otros no tanto, que hace el gobierno. Entonces, mientras más hegemonía hay cierta libertad, hay cierto riesgo para la libertad de expresión, que, sin embargo, hay que saber también evaluar objetivamente. Yo estoy de acuerdo con Andrés en que no hay pruebas, ¿no es cierto?, respecto a que se trate de una operación, digamos, que el gobierno quiera sacar a tal o cual periodista de los medios, ¿no es cierto? Pero sí hay procesos sociales, ¿no es cierto?, que se están produciendo, que hacen que sea mucho más conveniente, más fácil, mejor para los dueños de comunicación ser oficialistas que ser opositores o ser críticos, ¿no? Y eso, por supuesto, perjudica a los periodistas más
digamos, más contestatarios o que están peor con las ideas del MAS o que tienen ideas más excéntricas como yo, etcétera, ¿no? Entonces, hay una cierta corriente de opinión que hace que las opiniones divergentes sean más débiles, sean más difíciles de poner, sean peor pagadas, etcétera, etcétera. Eso no significa, ¿no es cierto?, que veamos operaciones específicas de ataque a uno u otro medio. Ahora, esto tampoco es una novedad en Bolivia, ¿no es cierto?, y hay que tomar en cuenta como uno de los productos del estatismo, ¿no? Mientras el modelo económico ha sido estatista, los medios han sido oficialistas. Perdón, con esto termino. Solamente en los 80 y 90, que no hay estatismo, ha habido más diversidad mediática, ¿no es cierto?, porque, o sea, por lo menos había más posibilidades de que uno defienda al MIR, otro defienda a ADN, aunque sí, había pocos, digamos, completamente alternativos, ¿no? Porque el Estado en Bolivia, que es una economía tan pequeña, se convierte en el principal anunciante y entonces todos, no es porque el Estado les obligue, sino porque ellos mismos quieren, por supuesto, participar de la torta del Estado. Sebastián, ya nos tenemos que ir, el programa ya está por concluir, pero hay algo que no te puedo dejar de preguntar. El Ministerio de Trabajo hace una publicación indicando que aquellos ciudadanos que están contribuyendo a esta cuenta que hubiera abierto Herbol estarían sospechados de varios delitos. ¿Qué significa esta publicación? No. Las donaciones están reguladas por la norma. El Código Civil regula la forma y por supuesto tiene muchas precauciones, muchos cuidados, porque en donaciones muchas veces ha habido lavado de dinero, producto de delitos, de narcotráfico, qué sé yo. Entonces, mientras vos declares de dónde vienen tus recursos, mientras vos declares por qué los estás donando y mientras el que recibe, porque también tiene que pagar un impuesto para hacerlo, todo está completamente legal. En donaciones en general, no Herbol, se ha habido riesgo de lavados de dinero. Eso ha sido de siempre y por eso la norma prevé, los bancos te exigen y el código también, de que los donativos tienen que cumplir ciertos protocolos, ciertos mecanismos de transparencia para evitar que haya lavado de dinero provenientes de actividades delictivas o de intenciones internacionales, en fin, ¿no? O sea, pero ojalá hubiera dicho eso el ministro de Trabajo. Ahora, que lo que ha dicho para es que acabar, pueden ser agentes de la CIA, no. Cualquier persona que dona o que saca plata, o sea, a veces uno saca 20,000 pesos, 30,000 pesos del banco y estás media hora en el banco, ¿no?, firmando de todo. Tanto la procedencia como el origen de los recursos es un tema de normativa bancaria, por lo que hemos sido felicitados en el mundo, porque hemos pasado 2 categorías más en cuanto a la lucha contra el narcotráfico a través del control de cuentas. Y es gracias a este tipo de mecanismos, porque hay que tener un control de todo lo que es donativo, porque a través de donativo es que se ha hecho lavado de dólares, pero en muchos países. Pero el ministro de Trabajo, no podemos terminar esto sin aclarar esto, porque ahí está el problema. El ministro de Trabajo justifica esto diciendo hay medios que confrontan al gobierno. O sea, ¿cómo entiendes eso? Es decir, como se confronta al gobierno, entonces les vamos a aplicar. No escuchó lo que ha dicho textual, él he visto el periódico y he entendido eso, ¿no? De que hay un riesgo de que en donaciones haya esto. Entonces yo lo aclaro ahí porque efectivamente hay normativa internacional de la cual Bolivia ha suscrito compromisos de tener un control del origen y de los destinos del recurso de donación. Para acabar el tema de libertad de expresión, yo una vez más ratifico, hay libertad de expresión plena. Con Diego 1000 veces he debatido en 1 millón de programas, a veces programas muy adversos a mí, y he salido con la cabeza roja, pero al Diego me lo encuentro al día siguiente y hasta lo desafío en partido de tapitas. Somos amigos de muchos años. No dejarles la lengua. ¿Cómo no va a haber libertad si no paraste de hablar? Pero con esto acabo su cita. Conclusión, A mí me parece ok. peligroso que un día el Estado decida, ¿sabes qué? Ya no voy a informar por canales, sino por redes sociales solamente. O sea, ese día se muere la libertad de expresión en Bolivia. No puede ser. La libertad de expresión es mucho más sólida que la publicidad. Diego, 30 segundos antes de irnos. Definitivamente yo creo que sí está en riesgo la libertad de expresión, ¿no? Hay datos para decirlo. Puede ser algo premeditado, Andrés, puede que no, pero lo cierto es que los grandes debatidores como Amalia se van. ¿En qué puede terminar todo eso? Si una de las grandes consecuencias de la falta de debatidores es la farandulización de los medios. Si ya no están esos, ¿qué vemos, digamos? Veremos pues sangre, como dice Omar Rincón, veremos fútbol y veremos... Calle 7.
Claro, no hay nada más que ver. El problema es ese, el peligro es ese, que terminemos teniendo unos medios absolutamente superficiales. Es el gran, y los pocos periodistas que queden hagan preguntas, y esto siempre hay que decirlo, como no voy a decir quiénes, pero que te dicen, solamente cuento esta anécdota, por favor, es que le decían al vicepresidente, durante 20 años, señor vicepresidente, los gobiernos neoliberales han exportado solamente 1.000 millones. A 3 años del proceso de cambio exportamos 5.000 millones. ¿Es más, vicepresidente? O sea, no puedes llegar a eso, no puedes llegar a eso. Fernando, si tu no hay conclusión, realmente debatidores y tengo gente que se oponga y discurso contrahegemónico, que es la labor de los medios, no hay democracia. Me tengo que ir, Fernando. 30 segundos de cierre. Yo creo que la libertad de expresión está en manos nuestras, en primer lugar, y que eso debe pasar por crear medios alternativos, por abrir nuevas trincheras mediáticas, por hacer cosas como has hecho tú en el desacuerdo de una determinada línea, o como yo puedo hacer desde otra determinada línea. Creo que la sociedad debe tomar en sus manos este desafío. Nos van a dejar, dices tú. 30 segundos, Andrés, antes de irnos. Creo que estamos en un debate que tenemos que dar y que tiene que ser más amplio. Nos gobernaron 200 años personas que pusieron a Cristóbal Colón en Buenos Aires, a Colón acá en el Prado, a Isabel la Católica en medio de Sopocachi. Tenemos que construir otra cosa. Se pueden cometer seguramente muchos errores, pero esa batalla hay que darla y hay que debatir cómo tenemos que proponernos que nuestro sur y nuestro nuevo horizonte ahora tiene que ser Juana Azurduy y no más ni Cristóbal Colón ni Isabel la Católica. Y en esa compleja lucha creo que estamos. Bueno, muchísimas gracias a los 4 por haber estado aquí. Sebastián, Diego, Andrés, Fernando y por supuesto a cada uno de ustedes por haberme acompañado en esta casa, no es hotel. Conmigo hasta el siguiente domingo. El siguiente domingo vamos a hablar del tema de feminicidio, así que los espero. Gracias por haberme acompañado. Muy buenas noches.